Un cordial saludo a todo el personal que integra los servicios de seguridad en el país. Mi nombre es John Vallejo, docente y consultor en el área de la vigilancia y la seguridad privada. Hoy vamos a hablar de la identificación y análisis de riesgos en todo el tema que figura en la seguridad privada al nivel operativo. ¿Listos? La identificación de riesgos siempre se maneja a dos tipos de nivel. Uno que es el nivel administrativo y otro que es el nivel operativo. A nivel operativo, nosotros siempre que llegamos a un puesto vamos a tener claros cómo son los procedimientos que debemos realizar, todo lo que son las consignas generales, las consignas particulares, pero es importante llevarlo al concepto de la seguridad, saber cómo esto nos puede afectar, saber cómo nosotros debemos desarrollar diferentes elementos de protección, ejecutar las medidas preventivas. Recuerden que nosotros siempre que trabajamos en vigilancia y seguridad privada, nosotros tenemos que tener claros esos conceptos. Bien, bueno, ¿qué vamos a ver entonces en el día de hoy? Hoy vamos a tener claro lo que son los conceptos, vamos a hablar del análisis de riesgos, vamos a saber qué son los factores generadores de riesgos, qué son los agentes generadores de riesgos, cómo se debe priorizar el riesgo, cuál es la cadena del riesgo, y los tipos de riesgos que pueden afectar la seguridad. Claro que después de esto vamos a definir un plan de acción. Bien, como les venía diciendo, todo esto hace referencia a una situación muy importante, y es que la vigilancia y la seguridad privada, nosotros en este campo nosotros debemos realizar una serie de funciones. Hay veces que en los estudios, en el análisis administrativo, se pueden identificar diferentes factores, diferentes agentes generadores de riesgo. En referencia a eso se hacen las recomendaciones y se sacan lo que corresponde a unas consignas de tipo general y a unas consignas de tipo particular. ¿Listos? Recuerden que las consignas generales son las que determina la empresa, como que usted debe llegar a hacer el relevo a las 6 de la tarde, portar bien el uniforme. Recuerden que el uniforme es una medida de identificación. También hablamos de las consignas particulares, que son las que determina el cliente. El cliente va a definir qué necesita o qué normas necesita para poder ejecutar una acción de control en su puesto de trabajo. Bien. Para ese aspecto nosotros tenemos que tener claras unas cosas, unos aspectos fundamentales. ¿Cuáles son? Primero, saber qué es el riesgo. Entonces, primero, cuando nosotros hablamos de riesgo, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es el riesgo? ¿Por qué es tan importante? Recuerden, muchachos, que de acuerdo a lo establecido por la norma en el decreto 356 de 1994, se establece que el riesgo, se establece que el personal de vigilancia y seguridad privada debe ejecutar medidas preventivas para anticiparse al riesgo, ¿sí? Debe estar identificando posibles amenazas de acuerdo al conocimiento de riesgo que tenga, ¿sí? Por eso primero definimos qué es el riesgo. Decimos que el riesgo es la posibilidad de que algo suceda. Es la probabilidad o la posibilidad. Normalmente se asocia a una decisión que puede llevar o a exponer a algún tipo de riesgo. También decimos que es una medida de magnitud en los daños, ¿sí? Normalmente el riesgo se asume o se asocia a un tipo de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir este tema? Lo que quiere decir es que automáticamente el riesgo es algo que puede llegar a pasar. El riesgo es identificar, es saber qué puede llegar a pasar en donde estoy. Qué elementos pueden suceder, qué cosas pueden llegar a pasar, quiénes quieren llegar a hacer daño. Ese es algo fundamental. Identificación del riesgo. Bien. Para eso tenemos que tener claras las vulnerabilidades. Cuando yo hablo de vulnerabilidades estoy hablando de saber cuáles son las debilidades y fallas del punto en el que estoy. ¿Qué está fallando? ¿Quiénes no hacen el trabajo? Si estamos protegiendo una instalación, esta instalación, ¿qué fallas tiene? ¿Qué control se le hacen a los empleados? Todas las personas que llegan a hacer arreglos locativos, ¿qué control se les realiza? ¿Sí? Entonces, recordemos que las vulnerabilidades son fallas, debilidades u omisiones de un sistema que queda expuesto a una amenaza.
Este se puede definir como una capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas para poder hacer frente a un tipo de riesgos. Prevención. Se refiere a la preparación, a la forma de evitar de manera anticipada todo tipo de riesgo, identificar las amenazas. De acuerdo a lo establecido en el decreto 356 de 1994, se establece la actividad principal de la seguridad, es decir, prevenir, detener, disminuir y o disuadir los riesgos producidos en cualquier circunstancia. Entonces, aquí es donde viene lo principal. El riesgo es todo aquello que puede suceder en un lugar determinado. Ese es el riesgo. Usted conocerlo es lo fundamental. Identificar los diferentes tipos de riesgo es fundamental. Modalidad de hurto por yayita, modalidades de hurto por fractura, por escalonamiento, fleteos, robos, diferentes tipos de elementos. Bien, usted los conoce. Esos son identificar el riesgo en sus puestos de trabajo. Las de vulnerabilidades, debilidades, fallas o omisiones. Pero cuando yo hablo de prevención, estoy hablando de anticiparme a esos tipos de riesgos. Mirar las consignas generales, mirar las consignas particulares y establecerlas a mi función de trabajo diario. Lo que me va a permitir identificar las amenazas en el tiempo, modo y lugar determinado. ¿Listos? Ahora, aquí está estableciendo algo en la norma y dice que de acuerdo a lo establecido en el decreto 356 de 1994, se establece la función principal de la vigilancia es prevenir, detener, disminuir y o disuadir perturbaciones que hagan en contra de la vida y bienes de las personas. O sea que la función principal de la vigilancia y la seguridad privada, ¿qué es? Prevención, anticiparse al riesgo. Para eso vamos a tener claro una serie de elementos. Primero, vamos a hacer un análisis de riesgo a nuestro nivel. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes en sus puestos de trabajo tienen que aprender a identificar los riesgos y aprender a identificar las amenazas, ¿sí? Para eso deben hacer un pequeño análisis de riesgos. ¿Qué son los análisis de riesgos? Se considera como una evaluación del puesto, ya que usted, aparte de hacer esta fase de análisis, también involucra realizar una recolección de información y análisis de datos que permiten orientar sus actividades a ejecutar actividades de tipo preventivo. ¿Listos? Uno siempre mira riesgo versus pérdidas. Entonces, ¿qué se puede perder? ¿Cuál es el riesgo de la pérdida de vidas humanas? ¿Cuántas vidas se pueden llegar a perder? ¿Cuánto dinero se puede llegar a perder? Etcétera, etcétera, etcétera. Puesto que mi función principal es el análisis de riesgos, mi función principal es la prevención, entonces tengo que ejecutar un buen análisis de riesgos. Para eso tengo que identificar factores. ¿Qué son los factores? Son situaciones que contribuyen a crear, mantener e incrementar un ambiente de violencia. Tenemos impunidad, situación carcelaria, corrupción, disminución de la moral, desempleo, pobreza, desplazamiento. Estos son factores generadores de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que son situaciones que contribuyan a que una acción se pueda incrementar, una acción de violencia se pueda incrementar o una actividad criminal de riesgo. Analizar estos factores fundamentales. Hay unos factores que se determinan que son internos y otros factores que se determinan son externos. Entonces, factores internos. Estamos hablando de el nivel de riesgo al interior, si tenemos medios técnicos, si tenemos el personal adecuado, si los procedimientos y los protocolos son necesarios, son los necesarios. Tenemos diferentes elementos de prevención para no solamente el riesgo de actividad criminal, sino también incendios, emergencias, temblores. Todos esos elementos pueden ser factores externos que pueden influir de manera interna. Otros factores externos los que estábamos viendo, por ejemplo, la pobreza. ¿En qué lugar estamos? ¿En qué barrio estamos? ¿En qué sitio y sector estamos? Hace poco, sucedió lo de los paros. Eso también es un factor, lo que corresponde a la disminución de la moral ciudadana, cambios sociales, la gente está inconforme. Eso lo que hace es aumentar el ambiente de violencia.
Y esos son factores que nosotros tenemos que determinar a nuestro alrededor cómo pueden influir en nuestro elemento protegido. Ahora, también debemos analizar lo que corresponde a los agentes generadores de riesgo. Cuando yo hablo de agentes generadores de riesgo, estoy hablando de individuos, grupos u organizaciones que con su actuar materializan la violencia. Estamos hablando de narcotraficantes, grupos subversivos, grupos criminales, desastres naturales, terroristas, psicópatas. Entonces, tengan presente que cuando yo ya hablo de agentes, estoy hablando de personas, individuos o grupos. ¿Listos? Una vez que ya tengo identificado lo que corresponde a los agentes generadores de riesgo y todos esos factores, tanto internos como externos, que pueden influir, pues ya empezamos a identificar la priorización. Entonces, primero, ¿cuál es el peligro? El peligro es que está latente, está ahí, ya. Riesgo, probabilidad o posibilidades. Amenaza, intensidad, capacidad e interés. Agresión, acción. Daños o pérdidas, que ya estamos hablando de consecuencias. Esto es lo que nosotros conocemos como la priorización del riesgo. Ahora, esto lo manejamos más a una especie de análisis de nivel administrativo, pero que ustedes lo deben conocer. Ya cuando yo hablo de peligro, estoy hablando de que la amenaza está ya, en el momento, de que el riesgo se convirtió en amenaza y que estoy en este momento teniendo contacto con los agentes generadores de riesgo. ¿Listos? El riesgo es porque no sé a qué tipo de modalidad criminal se van a ir. Por lo tanto, ahí tengo esa posibilidad, probabilidad. Ya la amenaza, estamos hablando de esa intención y esa capacidad de ejecutar el daño. Y estamos esperando a la agresión, que ya ejecuta la acción. Y a las consecuencias, que son daños o pérdidas. Pero cuando yo hablo de esta cadena del riesgo es más llevada al campo operativo. ¿Por qué? Porque aquí lo que estoy diciendo es, primero, riesgo, identificación. Identificar el riesgo, o sea, identificar las diferentes modalidades delincuenciales es función de nosotros. Ustedes, señores vigilantes, señores supervisores, señores operadores de medios, deben estar en la capacidad de identificar los diferentes niveles de riesgo, ¿sí? Saber identificar las diferentes modalidades delincuenciales de su sector, del trabajo que usted está desarrollando, ¿sí? Eso es fundamental, saber, bueno, aquí qué tipos de hurtos pueden llegar a suceder, qué tipos de modalidades criminales existen, pueden robar dinero, pueden robar equipos. Leer las noticias es fundamental, o sea, estar al día de cuáles son esas modalidades criminales que existen en nuestro sector. Por eso hablamos primero de la identificación. Eso se llama riesgos. Amenazas. Cuando usted ya identifica los indicios, estamos hablando de ese tipo de amenaza. Estamos hablando de que ya encontramos, de que ya identificamos o que ya podemos disminuir los efectos en esos tipos de riesgos. Vulnerabilidades. Entonces, una vez que usted ya haya identificado las fallas, omisiones o debilidades, puede verificar cuáles son los procedimientos que puede utilizar. Y por último, el peligro. Contacto inminente. Ya usted está ahí contactando a los probables agentes generadores de riesgo. Entonces, ¿qué debe hacer? Debe llegar y tratar de utilizar todas las herramientas que tenga a su alcance para minimizar los efectos y las consecuencias de esa actividad criminal. Entonces, vamos a poner un ejemplo para que lo tengamos como un poquito más claro. Entonces, lo primero, riesgo, identificación. Vamos a hablar de que existen varios tipos de modalidades delincuenciales para el hurto a instalaciones. Uno de ellos se conoce como las yayitas. Una muchacha que entra a una instalación, trata de distraer al vigilante mediante coqueteos, trata de hacer que se distraiga, que desvíe la atención, y una vez que lo logra, envía un mensaje a sus, a sus cómplices, de tal manera que cuando ella tiene ya el control del acceso distrayendo al vigilante, estos delincuentes ingresan por detrás. ¿Listos? Ellos van, cometen el hurto, y si la muchacha sigue coqueteándole al vigilante, salen por detrás y el vigilante nunca se dio cuenta del hurto. Modalidad yayita. Lo conozco, ya sé cómo se maneja,
ya sé que es una muchacha muy bonita, ya sé que es una muchacha que llega y me distrae, listo, eso se llama identificación del riesgo. Ahora, ¿cuáles son las vulnerabilidades que puede tener el vigilante en este aspecto? Pues que el vigilante se deja distraer fácilmente de una mujer muy bonita o de una mujer que le coquetee, eso es algo normal. Ahora, combatir esas vulnerabilidades es nuestra función, porque para eso, ese es nuestro trabajo. O sea, si llega una mujer bonita, ¿para qué tengo que coquetear? Ya sé cuál es el riesgo. ¿Listo? Trato de minimizar mis vulnerabilidades. Ahora, viene la amenaza. La amenaza que es indicios, llegó una mujer bonita. No quiere decir que toda mujer bonita que llegue al puesto a coquetearle al vigilante ya es delincuente, ¿no? Pero es una amenaza porque corresponde a una modalidad criminal. Por lo tanto, el vigilante coge, mira sus vulnerabilidades, sus debilidades y lo que hace es neutralizar sus debilidades y decirle, señorita, ¿en qué le puedo colaborar? Ay, no, es que tienes unos ojos muy bonitos. Ya usted el indicio lo está llevando a la actividad criminal. Por lo tanto le dice, si viene a buscar a alguien, por favor, dígame el nombre, torre, apartamento y con mucho gusto le colaboro. De lo contrario, por favor, retírese. En ese momento usted está en peligro porque está teniendo contacto inminente con el delincuente. Entonces, fundamental, muchachos, tener claro esta cadena de riesgo. Esta cadena de riesgo se lleva a nivel operativo. Riesgos, amenazas, vulnerabilidades y peligro. Peligro es cuando usted ya está enfrentando a ese posible agente generador de riesgo. Cuando yo hablo de riesgo, todo es posible, todo es probable. Nada es concreto. Eso es el riesgo. El riesgo es puedo ganar, puedo perder. El riesgo es, puedo, si voy y retiro la plata a medianoche es posible que me roben. Ese es el riesgo. No son amenazas. Ya, si usted va a la medianoche a retirar, ya no está en riesgo, está en amenaza. Por eso usted debe mirar las vulnerabilidades que tiene y tratar de minimizarlas con procedimientos. Tipos de riesgos que pueden afectar a la seguridad privada: extorsión, hurto, fraude, invasión, daños de instalaciones, lavado de activos. Recordemos que la extorsión es obligar a hacer personas algo que no quieren, en contra de su voluntad. Hurto, apoderarse de bienes ajenos sin realizar fuerza sobre las cosas o violencia, ni violencia ni intimidación. Violencia, falsificación, alteración o manipulación. Invasión, ocupar lugares sin autorización. Daño a instalaciones, afectación de la estructura de una edificación. Lavado de activos, dar apariencia de legalidad de dineros provenientes de narcotráfico. Delitos de oportunidad. Ojo con esto. Estos delitos de oportunidad son aquellos que tienen tres elementos fundamentales que son: objetivo conveniente, es disponible, se puede disfrutar a corto plazo, se puede utilizar, se puede extraer fácilmente, es accesible y tiene valor. Ausencia de medidas eficaces de protección. Ahí estamos hablando de vulnerabilidades. Personal de seguridad. ¿Cómo así? El personal de seguridad es somos seres humanos. Como seres humanos podemos cometer errores. Entonces, por eso, en ocasiones, ellos utilizan al personal de seguridad privada como una vulnerabilidad. Ahora, si hay muy poquitos, es una ausencia de medidas eficaces de protección, ¿sí? Si hay 1, 2, por lo tanto, aumentar nuestros procedimientos y protocolos de seguridad es fundamental. Sí, ausencia de circuitos cerrados de televisión, ausencia de alarmas, dispositivos de detección. Presencia del delincuente y su motivación. Recuerden que eso siempre corresponde a lo que corresponde al triángulo del delito. Motivación, oportunidad y tiempo. Como última actividad, bueno, ahora vamos a nuestro plan de acción. Ya vimos qué es el riesgo, cuáles son los factores generadores del riesgo, los agentes generadores del riesgo. Hablamos de también la cadena del riesgo y la priorización del riesgo. Ya usted tiene claros esos conceptos, ya tiene claro lo que quiere hacer. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ejecutar un plan de acción. ¿Cuál es ese plan de acción? Entonces, este plan de acción corresponde a lo siguiente. Como última actividad se hace necesario establecer esas pautas de manejo de riesgos, diseñar planes y programas que son la base de control organizacional. Áreas controladas.
definida como cualquier recinto o edificación, limita o controla el acceso, permitiéndolo solo a que tienen negocios en su interior, o que viven en su interior, o que trabajan, etc. Entonces aquí cuando yo hablo de áreas controladas, estoy hablando de identificación de personas y bienes, control de identificación en los accesos. El vigilante que está en los accesos, el personal que está en los accesos, no es para que le abra la puerta a todo el mundo, es un área controlada donde hay un vigilante que va a identificar quién es, para dónde va y qué quiere, no para armar charlas en el puesto de trabajo. Usted puede manejar al cliente de una manera muy suave. No, señor, qué pena, en el momento no tengo conocimiento, con mucho gusto yo le colaboro, ya le voy a escribir aquí su consigna, sin tratar, o digamos que tratando de no llevar una conversación tan extensa, porque eso lo distrae de sus funciones. ¿Listos? Áreas restringidas. Entonces ya estamos hablando de un acceso limitado a solo personal asignado a ellas, como en el caso de visitantes. Entonces, identificar quiénes son los visitantes y tratar de verificar que no anden sueltos por el conjunto residencial. Entonces, o por el edificio. Si va a un piso específico es porque debe ir a ese piso específico. Entonces, recintos en donde reposen sistemas designados de procesamiento, como las centrales de monitoreo. Áreas calificadas como altamente críticas, según se haya establecido con base a las personas y la información. Entonces, ¿qué personas pueden estar en las oficinas? ¿Qué personas pueden estar en la administración? ¿Quiénes pueden ingresar a las instalaciones donde hay dinero, armas, etcétera? Muchas cosas que pueden estar restringidas. Sitios restringidos que nadie puede ingresar, las centrales de operaciones. Eso solamente personal autorizado. Entonces, como conclusión principal, ¿qué debemos realizar? Primero, anticiparnos siempre al riesgo. Ejecutar medidas preventivas utilizando todo lo que corresponde a nuestros procedimientos y protocolos. Identificar las amenazas. Para identificar las amenazas tiene que conocer el riesgo. Capacítense siempre en las modalidades delincuenciales, siempre tengan claras cuáles son esas modalidades criminales, y identifique sus factores y sus agentes. Disminuir las debilidades, eso es lo principal. Disminuyan sus debilidades, tienen que trabajar mucho en eso. ¿Cuáles son las fallas que tengo? ¿Cuáles son las vulnerabilidades? ¿Cuáles son las omisiones que estoy yo cometiendo? Y fortalezcalas. Señores supervisores, hagan un análisis de los puestos de trabajo y enséñenle al personal cómo disminuir esas fallas y esas omisiones. Identifiquen sus oportunidades y sigan un plan juicioso del control de amenazas, del cumplimiento de consignas, del cumplimiento de protocolos. Señores vigilantes, señores supervisores, operadores de medios, escoltas, para mí ha sido un placer dictarles esta capacitación. Espero que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad. Muchas gracias.